Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a iniciar una serie de videos tutoriales. Este es el primero de muchos que pretendo compartir. No es un proyecto en sí, sino de que eh, son tutoriales con un tema en específico en cada video. Esto surge de la necesidad de algunos suscriptores que tienen en sí un tema en particular que quieren implementar en algún proyecto, pero no saben cómo realizarlo. Por ejemplo, este primer video, primer capítulo lo he titulado Operaciones aritméticas. Esto lo vamos a realizar con código, mediante código. He desarrollado previamente un formulario con tres campos y aquí unos botones que van a realizar las operaciones aritméticas, las básicas, como es suma, resta, multiplicación y división. Independientemente vamos a hacer otros procesos. No únicamente nos vamos a centrar en las operaciones aritméticas. En sí, eso es la esencia de este capítulo, pero aprovechando vamos a hacer otras cosas para que también aprendan cómo realizarlo para quienes se están iniciando con el desarrollo en Visual Basic para aplicaciones. Aquí estoy enumerando lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver paso a paso o más bien una explicación algo detallada para que quede claro qué es lo que hacemos en cada proceso. Entonces el primer punto lo he titulado validaciones de campos, o sea, un text box. Vamos a validar que sean datos numéricos porque en este capítulo vamos a trabajar con cantidades numéricas. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este primer punto. Por ejemplo, aquí tenemos tres text box. Entonces de eso se trata este primer punto, que vamos a validar que los datos que escriba el usuario sean números y si no son números, este código va a saber qué hacer en un momento dado. Por ejemplo, si el usuario escribe una cantidad dentro de ese campo, dentro de ese text box, que yo lo estoy renombrando con este nombre, text cantidad 1. Si vemos aquí en la propiedad name, está su nombre. Aquí está el text cantidad 2 y aquí tenemos el text resultado. Entonces, si damos un clic o doble clic más bien en este campo, entramos de lleno al evento exit. El evento exit es cuando el usuario está posicionado en este campo y se desplaza a otro campo. Entonces, eso es lo que hace este evento, que cuando detecta que se sale o estando posicionado en este campo se desplaza a otro campo, entonces ahí es donde está implementado este código. Lo primero que va a hacer en esta línea es validar que lo que tenga escrito sea numérico. En caso de que no sea numérico, entonces le estamos diciendo con estas líneas de código qué es lo que va a hacer. La primera línea dice if is numeric. Si lo que contiene este campo es numérico, entonces vas a hacer lo siguiente, vas a hacer lo que tienes aquí. Como segunda línea le estamos diciendo, bueno, ya detecté que es número. Entonces, lo que quiero que hagas ahora es que me digas qué es lo que tiene adentro. Si está vacío o tiene algún dato. Eso es lo que vamos a hacer en esta línea. En caso de que esté vacío, entonces le estamos diciendo que le ponga cero.
en ese campo. En caso de que no esté vacío, que haga una operación. Perdón, si tiene número, entonces lo que va a hacer es que le dé un formato de número a la cantidad que tiene ahí, porque ya detectó que es una cantidad. Ok, entonces, en caso de que no se cumpla esta condición, dice, ¿sabes qué? El dato que tengo en ese campo no es número. ¿Qué quieres que yo haga? Ok, en caso de que no sea número, que sean letras o símbolos, entonces le estamos diciendo de que el dato que va a tener ese campo sea un cero o ceros, más bien, con este formato de número. Vamos a hacer la primera prueba. Por ejemplo, si lo dejo vacío, al desplazarme a otro campo, lo llena con ceros, que eso es lo que le estamos diciendo aquí. Entonces, si está vacío, llénamelo con cero. Bien, ok. Si tiene letras, por ejemplo, y algunos símbolos, algunos números, perdón, ya hice el evento. Vamos a escribirlo nuevamente, le vamos a poner unos símbolos. Entonces, cuando se sale de ese campo, hace lo mismo, le pone ceros. Entonces, eso es lo que está haciendo en esta línea de código. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que esa validación de estos campos lo estamos realizando a manera que no le estamos permitiendo al usuario que escriba otro dato. Bueno, sí lo estamos permitiendo, nada más que lo estamos validando. Si no hacemos esta validación, nos generaría un error. Si no tenemos esta validación, como le estamos diciendo de que eh, aquí deben ser números, pero si no están validados estos campos, el usuario puede escribir cualquier cosa y como resultado nos daría un error. Entonces, aprovechando esto, lo vamos a hacer en estos dos campos. En el siguiente campo vamos a hacer exactamente lo mismo, porque si damos doble clic en este campo, también entramos al evento exit y hacemos la misma validación. Ese es el primer punto de cómo validamos esos campos. El segundo punto es inhabilitar un campo, inhabilitar un text box. Eso lo hacemos con la propiedad enable. Entonces, que lo que estamos haciendo en el resultado. Aquí no le vamos a permitir al usuario que escriba. Por eso aquí buscamos una propiedad que se llama enable. Lo estamos dejando como falso. Eso indica que cuando ejecutemos este formulario, en este campo el usuario no se va a poder posicionar, no va a poder escribir nada. Ese es el punto número 2. El punto número 3, 4, 5 y 6, aquí son las operaciones que va a realizar. Entonces vamos a codificar estas operaciones, que eso lo vamos a hacer en estos campos. Aquí vamos a hacer la suma, la resta, la división, perdón, la multiplicación y la división. Si damos doble clic en este campo, entramos al evento click, no al evento exit como lo habíamos visto en los otros campos. En este control, cuando damos doble clic, por default se va al evento click, que es el que debemos programar porque cuando le permitimos al usuario que dé un clic en este campo, en ese botón, eh, es lo que le vamos a decir que queremos que haga. Entonces, aquí le estamos diciendo de que el txt resultado, que es este campo tiene de nombre txt resultado, haga lo siguiente. Entonces, a este campo le vas a poner lo que resulte.
de el dato que tenemos en el campo txt cantidad uno en este lo sume al campo que tenemos en txt cantidad 2. Es una codificación muy simple cuando hacemos lo de una suma. Eh, y aquí tenemos dos líneas más, que esto lo vamos a encontrar en el punto 7 y el punto 8. Este punto 7 y punto 8 lo vamos a repetir en cada uno de estos procesos. Por ejemplo, aquí tenemos la suma, aquí tenemos la resta, y si observamos bien, estas dos líneas siempre la vamos a tener en esos procesos. Pero la operación que vamos a realizar al dar clic está en la primera línea, en lo que es la suma, la resta y la multiplicación. Entonces, estos campos, voy a comentarlo de una vez. Lo que vamos a hacer con esa línea de código, en la primera es llenar un campo, en este caso es un label, es un control label, con un texto fijo. Eso lo va a hacer en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución le llamamos a que cuando estamos en ejecución y damos un clic aquí, eh, en tiempo de ejecución va a llenar esta etiqueta o este label, que básicamente es este que tenemos aquí, que no tiene ningún dato, está vacío. Lo renombré con el nombre de LBL operación, que aquí lo tenemos y aquí lo repetimos. ¿Qué queremos que haga? Estamos en suma. Entonces, el LBL operación va a ser igual a suma. Es decir, que cuando demos un clic en este botón, aquí va a aparecer la palabra suma, que es lo que tenemos aquí. Y en la siguiente línea le vamos a poner un color a a ese texto, que es el punto número 8. Dice cambiar el color de la fuente a un campo, a esa misma etiqueta. Esto en tiempo de ejecución. Por default, si se dan cuenta, cuando dibujamos una etiqueta, todos los datos que se encuentran contenido en él es de color negro, pero en este caso yo estoy haciendo de que cuando se escriba en esa etiqueta este texto, le ponga un color. ¿Qué color? Yo quiero que le ponga de un color verde las letras, y cada una de ellas quiero que le ponga un color. La palabra suma le va a poner un color verde, verde oscuro. La resta le va a poner un color rojo, la multiplicación un color verde más suave, y la división lo estoy dejando de un color azul. Eso es lo que vamos a ver en estas dos líneas de código. El color lo vamos a definir con estos números. Estos números son colores RGB, que es una combinación de los colores primarios, de los tres colores primarios. Entonces, con estos tres números, el 204, 0 y 0, le damos el color rojo. El color verde lo logramos con el 0, 102 y 0. Y el color verde, que es un verde más bajo, lo logramos con estos tres números. Y en el caso de la división lo vamos a lograr con estos tres. Eh, Aquí estoy dejando por separado la división para comentarlo, porque lo que es suma, resta y multiplicación, esto lo codificamos en una sola línea. Y aquí no hay más que el campo txt cantidad 1 y el campo txt cantidad 2. Cuando es suma, lo vamos a hacer con un signo más, y resta con un signo menos. La multiplicación siempre va a ser con un asterisco.
Eso en programación, realizar una multiplicación lo hacemos con un asterisco, no con una X, como lo hacemos cuando escribimos una operación de multiplicación en un cuaderno, lo hacemos con una X. En el caso de la división lo hacemos con una diagonal, pero si observan aquí tenemos más código. No únicamente tenemos una sola línea como en la multiplicación. Sí tenemos las dos filas de código, que es el nombre y el color del texto. Pero aquí tenemos más líneas de código. ¿Esto por qué? Porque tenemos que validar cuando hacemos una suma, una resta o una multiplicación, esas tres operaciones la podemos realizar con el cero, es decir, 1 más cero, uno menos cero, uno por cero, pero cuando es división no la podemos dividir. Por ejemplo, digo, voy a dividir 5 entre cero, no es una operación válida, por lo tanto le vamos a decir que cuando se encuentre con esa situación, nos escriba en el resultado, o sea, en este campo nos va a escribir la palabra error. Entonces, en el primer campo, perdón, en la primera línea de código, lo que va a hacer es que dice, si txt cantidad es igual a cero y txt cantidad es diferente a cero, entonces que haga la operación. Es decir, que si el campo 1 tenemos aquí cero y eh, en este campo tenemos una cantidad diferente a cero, o sea, tenemos perdón, tenemos 3, 5, 10, X cantidad, entonces va a hacer la operación, porque cero sí lo podemos dividir entre una cantidad. Bueno, más bien no da error, pero si le decimos, si txt cantidad 2 es igual a cero, eh, entonces el resultado queremos que nos arroje un error. En caso de que txt cantidad 2 no sea cero, entonces que sí haga la operación. Entonces la cantidad que encuentre ahí lo va a dividir txt cantidad 1 entre txt cantidad 2. Espero no estar generando confusión. Para ver este dato, por ejemplo, en la calculadora de Windows, si tenemos 8 y lo dividimos entre cero, aquí nos dice que no se puede dividir entre cero. Entonces, por eso estoy validando ese campo. Esto es para que el usuario sepa que no puede hacer esa operación. Aquí yo le estoy poniendo un texto, pero lo que podríamos hacer es que no escriba nada. Eh, mm, que si encuentra que aquí tenemos una cantidad y aquí tenemos cero, aquí podríamos decirle que lo deje vacío, pero yo lo estoy haciendo que escriba un cero. Bien, entonces lo que vamos a hacer ya las pruebas. Vamos a dejar por acá la lista de puntos que estamos evaluando. La primera ya lo vimos, ya vimos que la validación de campos, que aquí si escribimos cualquier letra al salir, no nos marca error, nos escribe cero. Ahora sí, vamos a realizar nuestras primeras operaciones. Vamos a poner 15 y aquí vamos a poner 5. Vamos a hacer la primera operación. Vamos a hacer una suma. 5 más 15 más 5 igual a 20. Tenemos el resultado correcto. Y aquí lo que vimos en el punto 8 y 9, perdón, 7 y 8, de llenar un campo con un texto y cambiar el color a ese texto. Ahora, si presionamos el botón o el icono restar,
eh, nos escribe el nombre de la operación en color rojo y hace la operación de 15 menos 5. Resultado 10. Vamos a realizar la multiplicación. Igual cambia el texto y el color y hace la operación. 15 por 5 igual a 75. Si validamos, 15 por 5 igual a 75. Y si hacemos la división, 15 entre 5 igual a 3. Eh, ese es el código. Parece ser que fuera tan simple, tan sencillo de codificar. No tiene más. Y aquí podemos escribir las cantidades que queramos. Y vamos a poder hacer esa suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ese es el tema de hoy. Y como punto 9, aquí tenemos que nos dice formato de número a un campo, a un text box con decimales o sin decimales. Si vemos aquí, tenemos dos decimales en todos. Eh, Eso lo logramos de la siguiente manera. Si observamos en cada una de los campos, tenemos un código. Aquí tenemos un código que dice format number. Ese es el formato que le vamos a dar al resultado, a esa cantidad. Y seguidamente dentro de estos paréntesis, vamos a realizar la operación. Aquí tenemos otra función, es una función que se llama CDBL. Eso indica que estamos convirtiendo el dato que tenemos aquí, la cantidad que tenemos aquí, en datos dobles o numéricos. Es decir, que vamos a convertir a número esos datos y le estamos dando un formato de número. Aquí le estamos indicando de que nos escriba dos decimales. Con este formato logramos que y con esta función logramos que cuando hacemos la operación, por ejemplo aquí 10 más 15, eh, el resultado que tenemos aquí identifica la región donde estamos realizando la operación. Recordemos que en algunos países el separador de decimal es punto y en otros el separador de decimal es coma. Por ejemplo, si escribimos una cantidad mayor y hacemos una operación, eh, en mi caso yo tengo el separador de miles en coma y el separador de decimales con punto. Pero hay países donde el separador de miles es punto y el separador de decimales es coma. Con esto vamos a lograr, con este código y esta función, estamos logrando que nos identifique por default qué configuración tiene la computadora en cada país. Entonces, si corremos este proceso en países que el separador es para miles es punto y el de decimales es una coma, eso lo logramos con este código. Ok, entonces vamos a correr nuevamente, vamos a revisar eh, las operaciones. Aquí no hay más que hacer. Estamos ya logrando todo porque tenemos completamente validado este campo y si tratamos de hacer una operación, no nos permite, aunque aquí tengamos escrito cualquier cosa, al darle enter o salir,
nos modifica a cero. Esa es la validación del campo, es algo muy importante que debemos realizar en nuestros proyectos para que al usuario no le genere ningún error. Esas son las validaciones previas que debemos de hacer antes de liberar un producto ya terminado. Bien, entonces este es el primero de muchos videos que pretendo realizar eh, en este, eh, en este nuevo en estos nuevos tutoriales. Voy a hacer una serie más bien voy a hacer una lista de reproducción donde contengamos aquí todos esos temas. El siguiente tema todavía no sé cuál, pero la idea es que con este video sea el primero y cualquier inquietud que tengan, cualquier cosa que no sepan cómo realizar, eh, coméntenlo. Yo voy a desarrollar el tema y aquí se los voy a presentar. Ojalá y que esta serie de videos les ayude muchísimo en sus proyectos y juntos aprendamos nuevas cosas de lo mucho que podemos hacer con Excel, con Visual Basic para aplicaciones. Eh, y ojalá y que eh, haya sido de gran ayuda o sea de gran ayuda este canal. Voy a seguir compartiendo todos estos contenidos para toda la comunidad que esté en el canal y le interese aprender o cómo realizar ciertas cosas. Bien, entonces es todo por el video de hoy y espero que les haya gustado y los estaré viendo en el siguiente. Muchas gracias.